Eso es lindo. Vamos a orar, hermano, para poner en las manos de Dios este culto, esta palabra. Y después vamos a seguir con lo que sigue. Padre mío, te doy gracias, Señor Jesús. Sabemos que tú estás en este lugar. Tú te has movido, Señor, desde que ha empezado el culto. En esta tarde te has movido con los jóvenes. Has dado una palabra espontánea para ellos, Padre. Yo sé que cada uno lleva esa palabra a su corazón, a su casa. Pero yo sé que tienes una palabra más para ellos, Señor, que tú me la has dado de tu corazón. Yo pongo en tus manos esta palabra, Señor, que no sea yo. Yo vengo, papá, para que usted crezca. Que sea usted o yo. Yo solo quiero ser una voz que dirá lo que usted diga, Señor. Yo quiero, Padre mío, no engrandecerme yo jamás. Siempre darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Yo no vengo a impresionar a nadie, Padre. Yo vengo a hablar de ti, vengo a presentarte a ti como único Dios, como único Salvador, como el único que transforma vidas, como el único que hace las cosas nuevas, así como hiciste nueva mi vida, Señor. Toda gloria y toda honra es tuya. Nadie va a robar tu gloria, Señor. Toda te pertenece completa a ti. Yo solo soy un siervo inútil en esta noche, que hablará de tu corazón. Yo te pido, Padre mío, que esta palabra que tú me has dado toque cada alma, cada corazón, Señor, y que direccione al joven en esta noche y a cada persona que está en esta iglesia. Que cambie corazones, que cambie vidas, que restaurezca vidas, Señor Jesús, y que vengan a tus pies a darte siempre la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Tú eres digno, Señor. Solo tú que mereces toda la gloria. Tú eres digno. Aleluya. Ese con el piano, hermano, ahí suavecito, para hacerlo más íntimo en esta noche. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a siéntese, ya voy a poner de pie para leer la palabra. Primero quería poner en las manos del Señor esta palabra y este momento. Primero quiero decirle, hermano, que yo sin Él no soy nada. Que si yo estoy parado en este lugar y estoy compartiendo una palabra con usted, es por su misericordia, es por su gracia. Porque Él de lo más vil hace grandes cosas. Y yo soy un ejemplo de eso. Él quiere hacer cosas grandes en cada persona, en cada joven, en cada adulto. Mi nombre es Francisco Marcía. Vengo de la ciudad de Grand Rapids, de la iglesia de Grand Rapids. Nuestro pastor Ando Colorado manda muchos saludos a toda la congregación también manda muchos saludos. Los esperamos en el aniversario, el próximo sábado, el aniversario de nuestra iglesia. Me acompaña mi hermano Fernando, que siempre es mi compañero de batalla, en evangelismo y en todo lo que hacemos en nuestra iglesia local. También me acompaña mi bella esposa, mi bebé, que para mí son una bendición. Y también viene con nosotros la hija del hermano Fernando, que es una evangelista genuina. Ella cada fin de semana sale a evangelizar con nosotros, una niña de 15 años. Ella no se pierde un fin de semana a buscar las almas. Yo la veo porque yo no hablo inglés ni el papá tampoco, y ella hace esa cosa de inglés. Ella para a la gente en inglés y yo me gozo cuando la veo a ella dando un tratado. Yo me gozo, hermano, porque hemos perdido, hermano, esa sensibilidad a los demás. El Señor en esta noche, hermano, quiere dar una palabra a su corazón en esta noche. ¿Cuántos saben que tienen un propósito en Dios todos? Aleluya. Vamos a leer la palabra en Proverbios 19:21. Lo ponemos de pie, hermanos. Solo es un texto, pero es un texto con el cual va a empezar nuestra predicación esta noche. El Señor es bueno, hermanos. Aleluya. Y eso es un amén, hermano, cuando todos lo tengan. Gloria a Dios. La palabra de Jesús dice así:
Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otra traducción, en Reina Valera 2015, dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Aleluya, amén. Aleluya. Damos gracias por la palabra. Gracias, Señor Jesús, por la palabra. Háblanos en esta noche, primeramente a mi vida, Señor, como lo has hecho con esa palabra. Sígueme hablando, Padre. Sigo, yo quiero seguir aprendiendo de esa palabra que tú me has dado. Yo te pido, Padre mío, de que bendigas esta palabra en esta noche y que la pongas en cada corazón de cada hermano en esta noche y de cada amigo que nos visite en esta noche. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que haga grandes cosas en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Hay una juventud, hermano, muy grande en todas nuestras iglesias. Y el Señor tiene un gran propósito para nosotros. Pero en esta noche he puesto un título, dice la palabra, dice el título, Dios tiene un propósito en tu vida. Óigalo bien, joven. Dios tiene un propósito en tu vida y nada lo detendrá. Nada. Nada es nada. Porque cuando el Señor va a cumplir el propósito de nuestra vida, Él lo va a hacer. Por eso la palabra dice, Proverbios 19:21, quiero que se queden ya con ese título. Muchas veces las personas se olvidan de la predicación, pero quiero que se lleve ese título. Que con que se lleve ese título usted sabe y tiene confianza que el propósito de Dios va a ser cumplido en su vida. Por eso dice la palabra en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto significa, hermano, que a veces nosotros tenemos muchos planes, pero a veces no estamos dentro del propósito. No estamos dentro del propósito. Tenemos planes, pero no, a veces no son los planes de Dios. Y en esta noche eso es lo que el Señor quiere hablar a la juventud y a toda la iglesia, de que Él tiene cosas mejores que las que nosotros pensamos, que lo ocupa obreros en su vida. Hay muchas almas. Y por eso es que en esa tarde era una tarde evangelística, y pues lo fue, porque tal vez no lo hicimos en la calle, pero por lo menos aprendimos todos juntos, teóricamente, qué es amar una alma, cómo es buscarla, y qué es lo que tenemos que hacer para traer más almas a la iglesia, para cumplir ese propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Todos, cada uno de nosotros, aunque no lo crea, tenemos un propósito. Todos, hermanos. Todos. Así usted mire a cualquier persona, tenemos un propósito en Dios. Pero a veces nuestros planes, nuestra vida personal, o dejar a Dios de lado, es lo que atrasa. Y es lo que a veces hay personas que nunca llegan a cumplir el propósito. No porque Él no quiso, pero hay personas que no dan entrada. Hay personas, hay jóvenes de que no quieren nada de Dios. Pero a veces el Señor, para cumplir el propósito, hay casos especiales que Él soca. Él, para cumplir un propósito y ver que la persona no quiere, Él mueve cielo y mar. Él levanta tormentas, pero Él lo va a cumplir. Porque hay muchas almas. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. El propósito de Dios, todo encierra en las almas. Él lo que quiere es almas en su reino. Él quiere que usted sea bendecido. Él quiere que usted estudie. Él quiere que usted haga lo que usted sea en esta vida, pero que usted sea salvo. Y que el propósito que Él tiene en su vida sirva para su reino. Todos estamos llamados, hermanos, para servir al reino de Dios. De una o de otra forma. Y eso es lo que en esta noche el Señor quiere enseñarnos. Amén. ¿Qué es un propósito? Dice que es un propósito, es una determinación firme de hacer algo. Un objeto que se pretende alcanzar. Muchos pueden decir, los jóvenes pueden decir un propósito en la vida. Pues yo quiero terminar mi high school este año. Es una meta que usted se ha puesto.
Pero el propósito de Dios en su vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Y eso es lo que a veces nosotros no sabemos como jóvenes. Tenemos nuestras metas y a veces nosotros pensamos que nuestras metas son el propósito de Dios. Y se lo digo por experiencia. Los planes de nuestra vida sin Jesús no llegan a ningún lado. Escúchalo bien, joven. Cada plan que usted tiene, y usted tiene a Jesús de por medio, ese plan irá al fracaso. Porque tal vez usted cumpla una meta secular, pero pierda su alma. Y mucho más duro, no va a cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Muchos van detrás de metas personales. Las metas personales personalmente dan gusto, dan alegría, pero ¿qué es de lo espiritual? ¿Qué es de lo eterno? ¿Qué es de lo eterno? Porque los planes seculares que usted tiene en esta vida, tal vez le duren lo que usted dure de vida, 90 años, 70 años, pero el propósito eterno, eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que nosotros nos vayamos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué debo hacer para cumplir el propósito de Dios en mi vida? Por eso dice la palabra en Salmo 127, si quiere apunte, hermano. Apunte para que después usted lo pueda también estudiar. El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo primero que el Señor quiere decirte en esta noche, joven, que si tus planes que tú tienes en tu vida no están rodeados, generados por la voluntad de Dios, eso se va a caer. Hay una historia. Hay un bebé que nació y nació enfermo. ¿Cuántos saben de una enfermedad que le dicen labio leporino? ¿Todos saben qué es? Pues nació un bebé así. A los 10 días de nacido, su madre lo regaló. Él ya nació con un propósito, hermano. Porque desde antes de nacer nosotros ya queremos un propósito en Dios. Él nació enfermo. Su padre lo dejó cuando su madre estaba embarazada. Y después su madre lo dejó porque el niño nació enfermo. Oiga bien, pero él trae un propósito. Después él lo regalaron, sus abuelos fueron por él y lo llevaron a casa, a su casa de ellos. Lo empezaron a crear y buscaron cómo operarlo a los 2-3 años. Lucharon mucho con ese niño, estaba a punto de morir, pero el Señor lo mantuvo con vida, porque vuelvo a repetir, él traía un propósito. Él fue creciendo. A los 2 años y medio fue operado. Una operación que necesitaba 7 operaciones, con una bastó para que él quedara bien. Con una. Fue un milagro ahí. Pero algo que impactó mi vida es que, retrocediendo un poquito a eso que se me olvidó decir, que cuando la mamá estaba embarazada, la razón por la que él salió enfermo es porque ella quiso abortarlo. Oigan, ¿qué tanto tropiezo tenía ese niño? Con un propósito, pero había tropiezo y tropiezo para que él no llegara a ese propósito. Su madre por eso nació enfermo, porque ella tomó tantas pastillas para abortarlo, pero no pudo, porque cuando Jehová dice no, es no. Cuando él dice, yo tengo un propósito con ese niño, no hay nada que lo pueda tocar. Él fue creciendo, sufrió mucho en su niñez, porque a pesar de que fue operado, iba a tardar como 10 años para poder hablar bien. Duró toda su niñez en la escuela, siendo burlado, diciéndole muchas situaciones que lo dañaron mentalmente, lo dañaron en su corazón. Después llegó al colegio y ahí empezó a hablar un poco de él. Entró al colegio, hizo su estudio en el colegio
Y conoció a Cristo a los 18 años, 17 años. Y todo ese dolor el Señor se lo quitó. Toda esa tristeza el Señor se lo quitó. Puso dones y talentos en él. Y él empezó a adorar al Señor en la alabanza. Cuando él no iba a poder hablar. Gloria a Dios. Él no iba a poder hablar. Él estaba destinado a ser una persona que no podía, un mudo. O iba a hablar un poco difícil. No se le iba a entender lo que él hablaba. Pero, ¿qué es lo que quiero tocar con esta historia? Él empezó a servir al Señor. Pero a la edad de 23 años, otro obstáculo. Otro problema en su iglesia y se alejó de Dios. Y él nunca pensó regresar. El Señor lo buscaba por todos lados y él mismo no quería regresar porque no se sentía ya grato para poder volver a servir al Señor. Pero en unos años el Señor lo volvió a alcanzar. Y esa persona ya ahora no solo canta, sino que ahora predica. Gloria a Dios. Y esa persona soy yo. Gloria a Dios. El Señor tiene un propósito. No hay diablo que lo va a detener. No hay obstáculo que lo va a detener. Gloria a Dios. Yo sufrí mucho. No se imaginan cuánto. Yo les aseguro que ningún problema de lo que ustedes han tenido fue como eso. Porque ese no fue un momento. Fue toda una vida. Una vida de ponerme la mano en la boca. Una vida de que me decían extraterrestre, me decían que de todo, hermano. Yo llegaba llorando a casa y mi madre me decía, hijo, mi abuela, yo sé que tú tienes un propósito grande. Y cuando la gente me miraba pequeño y enfermo, me decía, hay algo especial en ti. ¿Qué es? Y yo decía, cuando estaba pequeño, que yo no servía para nada. ¿Qué propósito el Señor iba a hacer en mi vida? Y yo sé que cada joven a veces puede decir con obstáculos, lleno de obstáculos, ¿qué puede hacer el Señor conmigo? Yo jamás pensé que iba a predicar la palabra porque yo ni pudiera ni hablar. Yo le agradezco a Dios primeramente y a mi madre porque ellos hicieron todo. Cuando Dios va a hacer algo con alguien, hermano, no hay obstáculo. Dale un fuerte aplauso, Señor. Solo me quedó una pequeña cicatriz y cada vez que la veo yo me gozo. Porque ahí puedo ver el poder de Dios. Y yo por eso cuando veo a jóvenes con obstáculos les digo, usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. El Señor lo va a levantar de eso. Y ahora que mi madre se ha enterado que yo predico a Jesucristo, ahora me ha dicho, yo te sabía que tenías algo grande de Dios. Porque cuando Dios trae un propósito en tu vida, el enemigo te lo quiere quitar. Y a mí me quería cortar de raíz, porque sabía que yo le iba a hacer la guerra. Yo le iba a hacer la guerra en la alabanza, le iba a hacer la guerra en la predicación. Sabía que yo iba a entregar mi vida en este momento de mi vida. Aleluya. Y que había un momento que aunque yo mismo no quería buscarlo, Él me trajo. De la forma difícil, pero me trajo. Porque ni yo mismo pude detener. Ni yo mismo pude detener lo que Él iba a hacer conmigo. Ahora entiende por qué, cuál es mi pasión. Ahora entiende por qué yo estoy entregado en cuerpo y alma a Jesús. Porque cuando yo me fui al mundo, hermano, fue por los obstáculos. Fue por problemas, por poner la mirada en el hombre. Pero quiere que le diga una cosa. Cuando yo estuve en el mundo no fui feliz. Separado de Dios nada somos. Y ahora eso me sirve como testimonio. ¿Sabes por qué? Porque antes yo creía que conocía a Cristo, pero en verdad no lo conocía.
Ahora yo puedo decir que no soy perfecto, pero lo que sí sé es que yo estoy enamorado de Él. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le pido a Dios que cada joven de este distrito viva apasionado, viva enamorado de Jesús. Y si ustedes fijan en mi palabra, está Jesús, y que Él es el importante. Amén, aleluya. Él es el todopoderoso. Aleluya. Y yo quería empezar con este testimonio para que usted entienda por qué el Señor me dio esta palabra. Cuando yo escribí esta palabra, yo lloraba y le decía al Señor: tú hiciste carne propia de eso conmigo. Hay tres preguntas que cada joven se hace a sí mismo, y a veces los adultos. La primera pregunta: ¿estoy haciendo el propósito de Dios en mi vida? ¿O solo estoy haciendo mis planes personales? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Se han preguntado si están dentro del propósito o no? Yo quiero decirle, hermano, que algo. Si usted tiene un plan en su vida, joven, y usted no le dice al Señor, pero que se haga tu voluntad, y usted le dice: no, hazlo porque yo lo quiero, no es el propósito de Dios, es su plan. Es su plan. Usted puede estudiar, usted puede trabajar, pero si usted se aleja de Dios, usted ya no va a cumplir un propósito de Dios. Va a empezar a cumplir sus planes. Ahora entiende por qué hay mucha gente que no es cristiana y está llena de logros en su vida. Son ingenieros, doctores, y no es malo, pero no tienen al Cristo de la gloria que tenemos nosotros. Eso no da salvación. Con esto no le estoy dando libertad que no estudien, no. Tenga planes, pero nunca los ponga sobre el propósito de Dios en su vida. Usted dígale: Padre, yo voy a hacer esto si usted me deja. Pero si usted tiene algo mejor para mí, un propósito en mi vida, para servirle. Ya los jóvenes no están pidiendo eso. Ya los jóvenes están pensando realmente en ser ingenieros, doctores, pilotos. Pero ya ningún joven dice: yo quiero ser pastor. Ya ningún joven dice: yo quiero ser evangelista. No se escucha, hermano. Yo le pregunto a todos los jóvenes, y créanme que yo he sondeado en todos la iglesia. Yo les pregunto: ¿qué quieren ser? No, pues yo quiero ser un piloto, hermano. Amén, qué bueno. ¿Usted qué quiere ser? No, pues yo quiero ser una enfermera, hermano. Aleluya. Y yo me preocupo, hermano, porque estamos llenos de planes personales. Y cuando yo les pregunto: ¿y el propósito de Dios? No sé, hermano, no sé lo que Dios quiera. No estamos pensando en un propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya. La segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y eso es lo que más nos preguntamos. Y quiero decirle en esta noche tres cosas bajo esa pregunta. Lo primero, el propósito en su vida, y estas tres cosas, si usted no las tiene, no está dentro del propósito, está con sus planes personales. La primera, el propósito en su vida tiene que ser bendición para los demás. Espiritual. ¿Usted está siendo de bendición para los demás? ¿En los planes que usted está haciendo de bendición para los demás? ¿O solo tiene planes de estudio, planes de logros materiales? Vaya, siendo honesto, le voy a decir así: si el hermano dice, se planifica tener una casa para el otro año, ¿ok? Es bendición para usted, pero para los demás, ¿todos nos vamos a ir a vivir a su casa? ¿Ah, que no? Eso más o menos estoy hablando. Si estamos llenos de planes personales y no están siendo de bendición ninguno de ellos para las demás personas, estamos detrás de nuestras cosas personales y no estamos direccionados al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Por eso a veces Dios tiene que quitarnos las cosas. Por eso a veces Dios, muchos no se han fijado que muchos quieren estudiar doctorado y a mitad de doctorado lo llaman ministerio del Señor.
le tocó el corazón y lo llamó. Yo he visto muchos que han dejado los estudios botados y se entregan al ministerio. Porque se enfocaron tanto en sus planes que no tuvieron la sensibilidad de ver que Dios quería con ellos en lo espiritual. Aleluya. O sea, estamos poniendo dos ámbitos aquí, hermanos: lo material, lo carnal y lo espiritual. Si el joven solo está pensando en planes que lo dan para su beneficio, sin dar beneficio espiritual a los demás, eso se llama planes personales para usted. Pero el Señor lo deja. Pero si llega un momento, como me pasó a mí, que en el transcurso que yo estuve en el mundo jugué fútbol profesional, y yo pensé que esa iba a ser mi vida, y me iba a ser millonario, y me iba a jugar a España, a Italia, y todo eso. Pero el Señor dijo: yo no hice todo lo que hice contigo para que tú estés jugando pelota. ¿De qué edificaban los demás ese? Díganme, edificaban los dueños del equipo que ganaban billetes por los goles que yo metía. Pero espiritualmente edificaban. No me vaya a decir que viendo fútbol nos llenamos del Espíritu Santo, porque no. Pero cuando usted está dentro del propósito, cuando usted está haciendo cosas que edifican espiritualmente a los demás jóvenes. ¿Escuchó? Es ahí donde usted va en camino a lo verdadero y eterno, que es el propósito de Dios. Aleluya. ¿Sí entendieron? Voy un poco rápido porque el tiempo pasó. 3. ¿Qué está deteniendo el propósito mío en mi vida? Esa es otra pregunta que nos hacemos todos. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías que Él afirma que cumplirá nuestro propósito, el propósito de Él en nuestra vida. Por eso quiero que busquen en Isaías 14:27. Y quiero decirles, hermanos, antes de leer esa lectura, que la otra cosa que va a direccionar el propósito de Dios en tu vida son dos cosas. Primero, Él te da dones y talentos. Él da dones y talentos a todos, a uno más que a otro, pero a todos les da que sea uno. A todos, hermano. Aleluya. Uno para cantar, otro para predicar, otro para estar en el control, otro para hacer bulla, porque ese es tu ministerio, hermano. Aleluya. Eso es broma. Dios te da talentos y te da dones. Ahora, si tú estás dentro del propósito de Dios, tú estás empezando, por lo menos empezando a trabajar en esos talentos y en esos dones que Dios te da. Si Dios te dio don para cantar y no lo estás haciendo por pena, por miedo, todavía no has entrado, estás parado. ¿No se ha fijado usted mucha gente que canta tan bello, pero tan lindo, hermano, que hasta un grande puede ganar? No va a ser en el mundo, hermano, olviden eso. Tan bello, hermano, pero no lo hacen. ¿Por qué? Están llenos de planes personales. ¿Y dónde está el talento que Dios depositó para manifestar su presencia a los demás? Ahora entienden que por qué un talento y un don. Si una persona canta aquí, ¿quién es ministrado? El pueblo. Eso edifica a los demás. Ese es un talento que va en camino al propósito. Si usted predica y no lo está haciendo, el propósito de Dios usted lo tiene a un lado. Está usted trabajando en sus planes personales. ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor empieza? Estás detrás de tu carro, quieres un Camaro este año y no me está dando tiempo. Bueno, te quito el trabajo, papá, para que vengas a hacer mi propósito. Así hace Dios. Así hizo conmigo, me quebró una pata y adiós fútbol. No, yo le decía, Señor, ¿por qué me trajiste a hacer las malas? Me había llamado de buena forma. No, y la otra situación es que usted tiene que estar empezando a dar frutos
frutos para alcanzar ese propósito. Si Dios le dio el talento a usted de predicar y usted por lo menos no está empezando a hablarle a la gente, entonces usted está fuera del propósito. Yo cuando jugué fútbol, yo ni me acordaba de Dios. Imagínate, yo estoy cristiano muchos años. Pero ¿qué pasó? Yo vivía en mi mundo ya. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí me entienden que nosotros podemos vivir fuera del propósito de Dios? Cuando nos preocupamos solo por nosotros. Y eso es lo que la mayoría de jóvenes pasa en este tiempo. Por eso es que están desconectados de la presencia de Dios. Porque cuando no estamos dentro del propósito es porque no nos interesa mucho lo de Dios. Y déjeme que sea franco. Pero cuando un joven está enchuflado, está tocando el piano con este varón. El propósito de Dios en su vida. Uno de los talentos que Dios le da es tocar el piano y cantar muy lindo. Él bendice a los demás. Está haciendo el propósito. Para eso Él fue creado. Pero si Él me deja este piano y deja de cantar y se mete a trabajar 20 horas al día para comprar una casa, ya no viene a la iglesia. Se perdió el propósito. Y empiezan los planes de Él. Y Dios tenía un plan más grande que tal vez era llevarlo a tocar a las naciones. Y Él se quedó en una casita. Por eso es que dice la palabra que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. ¿Pero por qué, hermano? Porque no nos gusta confiar en Él. No nos gusta decir, papá, haz tu voluntad conmigo. Completa. No que un día, papá, dame esto. El día siguiente, haz tu voluntad, padre. El día siguiente, no, papá, no me vas a dejar predicar todavía. Quiero una casa antes. No. Yo le he dicho a Dios cada día, hermano, yo no le pido nada material. Nada. Yo solo le digo todos los días, papito, haz tu completa voluntad en mí. Lo que tú quieras, aunque me cueste, aunque me duele, aunque me pase por el desierto, pero si tú vas conmigo, haz tu voluntad. Aleluya. Pero ¿saben que esa oración no todos los cristianos la hacen? Porque les da miedo. Les da miedo que sus planes personales queden a un lado y empiecen a hacer el propósito de Dios. Estamos llenos de profesionales y no digo que está malo, es una bendición. Pero ¿cuántos profesionales están profesionales y dentro del propósito de Dios? Siendo bendición para los demás, dando frutos en el propósito, ganando almas para Cristo con la adoración, ganando almas para Cristo con su palabra, y son profesionales. Aleluya. El Señor está llamando a los jóvenes a que entren al propósito. Nada va a detener el propósito. Pero si usted no le da lugar, ni usted mismo lo va a detener. Él va a hacer, no sé cómo va a ser, pero Él lo va a traer, hermano, a propósito. Y quiere que le diga una cosa. Mire, yo viví una vida, lo puedo decir, más o menos. Usted sabe un fútbol profesional, ¿verdad? Da muchas cosas buenas, la fama, tantas cosas. Pero sabe que esta es la mejor época de mi vida. Y yo ya no tengo cosas materiales como las que tenía antes. Ahora estoy yo más a la mano de Dios. Pero soy feliz. Hay muchos jóvenes que pasan frustrados porque están llenos de sus planes, pero nada de propósito. Y lo más duro que el diablo ve cómo hace para detenerte. Porque Él no quiere que tú cumplas el propósito de Dios, sino que trabajes para las cosas tuyas. Que pienses en las cosas tuyas. Al diablo no le hace bien que usted esté mentalizado en sus planes. Mientras Dios no esté en ellos, Él está alegre. Pero cuando usted empieza a direccionarse, cuando usted empieza a obedecer la voz de Dios, es ahí donde se levantan tormentas, donde se levantan situaciones. Si es que antes no te las ha puesto el Señor para traerte. Pero ¿sabes por qué a veces pasan problemas y dificultades? Porque tal vez ha llegado el momento que el Señor quiere que entres al propósito de Él y te quiere llevar paso a paso, pero que ya entres.
Porque esto no es de la noche a la mañana, hermanos. Dice la palabra de Dios en Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién, hermano? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Nadie, hermano. En su oración tiene que estar: Señor, cumple el propósito tuyo en mi vida todos los días. Y usted trabaje en sus planes, planifique su vida, pero usted tiene que decirle al Señor: Señor, yo voy a caminar por este lado, pero si no es tu plan, no me dejes caminar. Si yo me voy a alejar de tu presencia, no me dejes caminar. Déjame caminar con el propósito que tú tienes trazado. Él tiene un propósito ya trazado, hermano. Una línea donde usted va a pasar, porque Él sabe. Él ya no ve a usted joven como usted no se ve. Él ya ve terminado el proceso. Él ya no ve todo un predicador. Él ya no ve todo un salmista. Él ya no ve toda una esposa de pastor. Un lindo, ese es algo lindo. Es algo lindo, hermanos. Denle un fuerte aplauso, señores. Y para mí, hermanos, un ejemplo de una persona que tuvo un propósito grande, hermanos, fue el apóstol Pablo, y lo cumplió. Pero mire todo lo que le pasó a él. Mire todo lo que tuvo que pasar para llegar al propósito de Dios en su vida y terminar la carrera. Mire, quiero que se vaya a Hechos capítulo 28. Me dicen un amén, hermanos, cuando lo tengan. Aleluya. Hechos capítulo 28. Vamos a hablar del apóstol Pablo, poniendo como ejemplo para que ustedes puedan entender. Puedan entender que el propósito de Dios es eterno. Que el propósito de Dios nada lo va a detener. Nada, ni el enemigo, ni las circunstancias, ni las tormentas. Cuando estamos tomados de la mano de Dios, Él lo va a cumplir. Y si usted no está de la mano de Dios, Él, si tiene un propósito en usted, Él lo va a traer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si por usted, joven, usted no está en Dios y Él tiene un propósito que va a ganar almas por medio suyo, por su culpa no va a perder esas almas. No. Él lo va a traer a su propósito. Él lo va a traer al plan de vida que tiene para usted, para que por medio de Él gane las almas que Él tiene ya que va a ganar. Pero si no lo trae a Él, las otras almas se pueden perder. Porque cada quien tiene un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Predicar la palabra. Yo estoy dentro del propósito. Y ahora el propósito de Dios es eterno, que yo lo haga toda mi vida. Entonces, hermanos, en Hechos 28 habla sobre Pablo en la isla de Malta. Pero antes de llegar a esa isla pasaron muchas cosas en la vida de Pablo. La primera que pasó en la vida de Pablo es que primero fue un fariseo. Primero Pablo estaba lleno de sus planes. Pues les voy a decir por qué. Porque Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Pablo estaba persiguiendo los santos. Eso era su plan. Pero no era el propósito de Dios. ¿Sí me entienden? Ese era el plan de él. Perseguir los santos. Todos los que hablaban de Jesús, ellos querían desaparecer la doctrina de Jesús. Pero ahí es donde entró el propósito. ¿Y qué tuvo que hacer Jesucristo para traerlo al propósito? Pararlo en camino a Damasco y cegarlo. Ahora sí ves por qué a veces Dios te para de pronto. No. Yo tengo un propósito contigo y yo te voy a sacar de esa vida de planes personales que tú tienes. Tú no estás pensando en mí y yo te miro lejos de mi propósito. Dígame, Pablo, ¿cómo iba a ganar almas para Cristo si estaba en contra de Cristo?
¿Cómo una persona va a ganar almas para Cristo si solo vive pensando en Él y no piensa en las demás almas? Pablo era así. Pablo estaba pensando en su meta, matar a todos y castigar a todos los que creían en Jesús. Pero ¿y qué decía Jesús arriba? Ese no es mi propósito contigo. Mi propósito contigo es que tú los ganes, no que los mates. Que tú los ganes para mí. Ok, como Jesús no miraba por donde, él lo tuvo que parar. Y lo paró en camino a Damasco. Entonces ahí es donde Pablo, de pasar de perseguidor, vino la convención de Pablo, cuando le transforma a Jesucristo. Y de ahí que vino el propósito. ¿Cuál era el propósito? Llegar a los gentiles y llegar a los reyes y a todos, porque Pablo era un hombre muy inteligente. Él era, para mí creo que es el apóstol más completo. Jesucristo hizo muchas cosas por medio de él. Él entró en el propósito y lo cumplió. Pero Pablo tenía un propósito, que era llegar a Roma. Tenía que llegar a Roma. Y era un propósito no solo de él, era de Dios, porque él estaba dentro del propósito. Cuando tú estás dentro de lo que Dios quiere, entras al propósito de Dios y llega a ser tu propósito. Por eso es que Pablo ya no vivía para él, vivía para Dios. Aleluya. Para él. Pero los jóvenes de ese tiempo queremos vivir para nosotros. Queremos llenarnos de éxito, de metas, pero el propósito de Dios lo tenemos a un lado. Si usted tiene dones, tiene ministerios, tiene talentos, usted tiene que usarlos para la obra de Dios. Si usted está llamado a ganar almas, usted tiene que hacerlo. Si no lo está haciendo, entonces no está haciendo el propósito. ¿Quiere que Jesús lo llame por la mala? No, nadie quiere. Y mucha gente dice, no, Jesús es amor, Él no va a llamarme así. No, sí. Sí, porque si Él tiene un propósito contigo, como lo tiene con cada uno, si usted es obediente y si usted no está por entrar a lo que Él quiere y hace su voluntad, joven, Él lo va a traer a la mala. En cualquier época de su vida, pero lo va a traer como me trajo a mí. Porque Él tenía un propósito. ¿Saben cuál es el propósito? Estar aquí esta noche. Si yo hubiese seguido mi carrera de fútbol, yo tengo 33 años, estuviera aún jugando fútbol. No sé en qué país, pero estuviera jugando fútbol. Lleno de logros, lleno de éxito personales, pero lejos de la presencia de Dios y lejos del propósito que Dios tiene en mí. Ahora yo puedo andar en todo el distrito, en cada iglesia, predicando a los jóvenes, inspirando a los jóvenes. ¿Por qué? Ahora estoy dentro del propósito. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estás en camino al propósito de Dios? ¿Estás direccionado al propósito de Dios? ¿O ni se te ocurre por la mente el propósito de Dios? Porque si no, ni tan siquiera lo has pensado, es un gran problema. Porque estás viviendo una vida a la deriva, donde todo plan que tú estás haciendo se te va a caer o al final no te va a servir. Porque ¿sabes por qué? ¿De qué me sirve a mí jugar pelota siendo profesional? Aquí no estoy pateando ninguna pelota. Imagínense todos esos años, pastor, yo hubiera predicado la palabra. ¿Se imaginan? Pero no, me invoqué a mi vida. Basta ya de vivir nuestra vida. Pidámosle a Dios que cumpla el propósito de nuestra vida. Es hermoso. Sea lo que le toque, predicar, cantar, danzar, inspirar a los demás, buscar las almas, estar en el control, estar en la computadora, en el piano. Ese es el verdadero propósito que Dios tiene en su vida. Que sea de bendición para los demás y que le ayude a engrandecer su reino. Y le digo que le ayude porque Él no ocupa ayuda, pero Él necesita a alguien. Porque Él pudiera venir a predicar aquí a ustedes, pero Él siempre necesita a un hombre. Siempre necesita a una persona, no porque no pueden, no, sino porque le gusta usar personas para su reino. Porque ahí es donde Él demuestra su poder, es donde Él demuestra lo grande que es Él. Porque Jesús es grande, hermano. Mire, Dios puede hacer cosas que usted ni se imagina. Ni se imagina. Yo cuando pensé
se me cruzaba por la mente. Así que hermano Kevin, hermano David, hermano José, Dios tiene un propósito grande para ustedes y ustedes ya están dentro del propósito. Ya están líderes de jóvenes. Todos los que participan en la música ya están dentro del propósito. Adoradores. Pero los que no están participando en nada en la iglesia, ni están llamando a los demás para que busquen a Cristo, ¿dónde está el propósito de su vida? Ese es el problema. No hay propósito. Y el Señor quiere que en esta noche tú te vayas con un propósito. ¿Cuál es mi propósito en mi vida? ¿Estoy dando frutos? ¿Estoy con lo que estoy haciendo, estoy bendiciendo a los demás? Porque si no estoy teniendo ninguna de esas cosas, no estoy dentro del propósito. Estoy en una vida normal como cualquiera. Vengo a la iglesia, pero y así me voy. Vengo, recibo para mí, soy edificado, regreso a casa y bien. Voy a la escuela, regreso, a la universidad, regreso. ¿Y los propósitos de Dios? Ganar las almas, ser ejemplo para los demás, se está quedando atrás. Dice la palabra de Dios en Hechos 28. Dice la palabra que Pablo llegó a la isla de Malta. Dice la palabra, vamos a leer porque vamos a tocar algunos puntos. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Ellos venían en un barco rumbo a Roma. A Pablo lo traían preso para Roma. Pero en el transcurso de que iban para Roma, ellos naufragaron. Mire cómo el enemigo quiso quitar el propósito de Dios. Se levantó una gran tormenta. Pero ¿qué pasó con Pablo? Un ángel se aparece y le dice: no te preocupes. No te preocupes, Pablo, que tú y los que van en el barco van a vivir, porque el Jehová quiere que llegues a Roma. Cuando Dios quiere que tú llegues a Roma, ¿y cuál es Roma? El propósito de Dios cumplido en tu vida. Cuando Dios quiere que tú llegues ahí, Él va a hacer todo lo posible para que tú llegues. Aleluya. Todos, hermanos, sabemos que Satanás va a querer detener el propósito de una o de otra forma. Mire cómo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, Pablo, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Todos tienen frío. Pablo fue el único que fue a buscar ramas y fue mordido por la serpiente. ¿Por qué solo Pablo fue mordido? Porque solo él fue a buscarlas para encender, para seguir encendiendo el fuego, haciéndolo más grande. Cuando tú te levantas en el propósito de Dios y tú buscas las almas, van a haber muchas cosas que se van a levantar en tu contra. Porque la serpiente lo muerde. Pero hay muchas serpientes espirituales en este tiempo, jóvenes, que no van a querer que tú calientes a los demás. No van a querer que tú traigas ramas para calentar a los demás. Porque hay muchos hermanos, hay muchos que están esperando que otro caliente el fuego, que otro busque ramas. Pero hay muchos jóvenes que estamos buscando las ramas para que los demás sean calentados. Les voy a explicar cómo. Hay muchos jóvenes que están buscando las almas. Hay muchos jóvenes que están dentro del propósito, como él, tocando el piano, cantando. ¿Para qué? Para que los demás sean ministrados, para que los demás no estén fríos. Pero ¿qué pasa con la gente que no está haciendo nada? La serpiente no lo muerde, porque el enemigo no se va a meter con un joven que no está haciendo nada. Pero cuando un joven se levanta, cuando un joven quiere buscar a Cristo y quiere cambiar su vida, es ahí donde vienen los problemas. Y Pablo fue mordido por la serpiente. ¿Saben lo que pensaron todos ellos? Que Pablo iba a morir. Dice la palabra que los naturales pensaron que Pablo iba a morir. ¿Pero por qué? Porque la serpiente era venenosa. ¿Pero qué pasa? Él tenía que llegar a Roma.
Y cuando Dios te da una palabra, Él la sostiene. Cuando Dios, a mí a los 16 años, hubo una persona que me profetizó y ¿sabe qué me dijo? Me dijo que Dios tenía un propósito grande conmigo. ¿Y sabe dónde? En este país. Y yo no pensaba venir a Estados Unidos. Y ahora yo recuerdo esa profecía y digo yo, Dios mío, si tú me dijiste todo esto antes. Cuando yo vine al Evangelio joven, me dijo que yo iba a servir a Dios en este país. Y que Él me iba a llevar a muchos lugares a predicar su palabra. Pero que había muchas cosas. Y el mismo Satanás me iba a tratar de detener. Y lo hizo por un tiempo. Porque yo me descuidé. Pero era un plan de Dios. Pero ahora el joven, ¿está dentro del propósito o no está dentro del propósito? Dice la palabra, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Este hombre es maldito. Dice, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal la justicia no deja vivir. Pablo quería ser detenido del enemigo por todos lados. Le puso un naufragio y no pudo. Pablo llegó a la isla de Malta. Llega a la isla de Malta, lo muerde una serpiente. Van a haber muchas circunstancias en tu vida que no te van a dejar levantarte a hacer el propósito de Dios. Van a haber muchas circunstancias en la vida que van a querer detenerte. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Mire lo que hizo Pablo. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué tiene que hacer usted, joven? Cuando la gente le diga, tú cantas feo, porque hay mucha gente que es envidiosa, ¿no? Y le va a decir, a mí no me gusta cómo cantas, a mí no me gusta cómo predicas. ¿Y qué usted lo hace para la gente? Usted lo hace para el Señor. Y entonces van a haber muchas circunstancias, gente del mundo que lo va a querer desanimar y le va a decir, ¿para qué pierdes el tiempo? ¿Sabe que hay gente que me ha dicho a mí, hermano, no pierdas tiempo? Así me ha dicho. Y le digo, ¿por qué, hermano? Ay, hermano, es que ahí va a estar pobre todo el tiempo, imagínense, hermano. ¿Qué? Si estoy pobre, pero estoy dentro del propósito de Dios. Si yo no llego a tener nada aquí en la tierra, voy a tener en el cielo. En el cielo, que es lo eterno. Pablo se sacudió la serpiente. El Señor quiere que tú te sacudas, te quites toda situación que te está deteniendo en el propósito. Malas amistades que te están diciendo, no le sirvas a Dios porque eso es aburrido. No prediques porque eso es aburrido. No cantes, mejor quédate conmigo jugando pelota. Van a haber muchas circunstancias, aún personas que no van a querer que usted cumpla el propósito en su vida. Pero Pablo dijo, yo no voy a morir porque yo tengo que llegar a Roma. Así tiene que decir usted, joven, yo voy a seguir adelante para cumplir el propósito de Dios. Y dice la palabra, ellos estaban esperando, oiga bien, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal se venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Hermano, cuando usted, hermano, joven, cuando usted se sacude de todo eso, usted va a entrar al propósito. Pero van a haber muchos que lo van a querer ver detenido. Van a haber muchos que van a querer verlo caer. Eso es normal, hermano. No todos desean el bien para uno. Mucho más las personas de afuera. Ellos no quieren verte bendecido. Ellos no quieren verte adorándote a Dios, porque ellos no entienden de las cosas espirituales. Ellos solo entienden de las cosas naturales. Pero Pablo es un vivo ejemplo de una persona cuando tiene un propósito, que es llevar la palabra de Dios o cualquier propósito en su vida. Pablo es la viva persona que ni un naufragio y que ni una serpiente venenosa pudo pararlo, porque tenía que llegar a Roma. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ahora, mi pregunta en esta noche, para cada uno, ¿tú estás dentro del propósito de Dios? Quiero que analice eso.
¿Tú estás dentro del propósito de Dios o aún no has entrado? ¿O solo vienes a la iglesia y sigues buscando de Dios, pero no estás haciendo su obra? No hay frutos. No estás haciendo su voluntad sino la tuya. Y por eso no puedes crecer. Por eso no puedes pasar a otro nivel, porque no estás haciendo la voluntad de Dios sino la tuya. ¿Estamos haciendo el propósito de Dios? Si no lo estamos haciendo, este es el día que el Señor quiere que empecemos a cumplir el propósito de Dios. Quiero que cada quien se analice y diga, ¿qué dones y talentos me ha dado Dios? Bueno, pues yo puedo cantar. Ok, voy a empezar a cantar. Voy a empezar a practicar. Porque algún día el Señor, porque los talentos los da para usarlos. Algún día el Señor me va a usar en el propósito que tiene en mi vida. Yo predico la palabra. Ok, voy a empezar a estudiar. ¿Te gusta la palabra? Hay personas que dicen, hermano, yo quisiera predicar, pero no leen la Biblia. Si tiene un propósito de Dios, también tiene que buscarlo. Ya no queremos jóvenes sin propósito. Amén. Hay que tener el propósito de Dios. Y ya verá que usted, viviendo el propósito de Dios, lo mejor que le va a pasar, va a estar feliz, gozoso y va a estar usted pleno. Porque cuando una persona cumple el propósito de Dios y se acuesta en la noche, así como yo, y me acuesto hoy en la noche y digo, papá, gracias que pude cumplir el propósito de este día en mi vida. El propósito de Dios en mi vida, este día era estar en este lugar. Y lo hemos cumplido por su gracia y por su misericordia. Póngase de pie. Quiero decirle, hermano, que entregues tus planes a Jesús. Dile, Padre, yo entrego tus planes a ti. Pídele que quite todo obstáculo y que Él cumpla el propósito en tu vida. No tengas miedo. Ya verás que Él tiene un propósito más grande en tu vida que lo que tú tienes en tu vida personal. Si tú quieres ser tal vez un ingeniero, tal vez Él quiere serte un gran predicador, tal vez Él quiere serte un gran salmista, o tal vez Él si quiere que seas ingeniero, pero un ingeniero cristiano, un ingeniero que sea de bendición para los demás. Una persona que con lo que estudió fue el propósito de Dios, porque el Señor ocupa doctores, el Señor ocupa ingenieros, el Señor ocupa de todo para tener una vida todos, pero de Dios. Porque si tú cumples todos tus planes personales, pero no tienes a Dios en tu corazón, el propósito de Dios se va a perder en ti. O te va a llamar por las malas y te va a traer para que cumplas el propósito en tu vida, y todos tus planes van a quedar a un lado. Todos mis planes personales, hermano, se han muerto. Yo le voy a pedir en esta noche, hermano, que cierre su vista. El altar está abierto por si algún joven o hermano quiere pasar y quiere decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a cumplir tu propósito. Ayúdame a empezar a dar frutos rumbo a ese propósito. Ayúdame, Padre mío, a ser de bendición con los propósitos que tú tienes en mi vida. Yo te entrego mis planes y yo te pido que tú ordenes mi vida, que tú hagas cumplir los planes si están dentro de tu propósito. Pero si tú tienes un plan de predicar la palabra, un plan de ser una salmista o algo para tu reino, yo te entrego mi vida hoy. ¿Quién se atreve a decirle al Señor, hoy te entrego mi vida completa? Hoy yo te doy mis planes a ti. Y pase lo que pase, cumple tu propósito en mi vida. Yo solo te pido que tú me des la fuerza. Yo solo te pido que tú estés conmigo. Y que si el proceso para llegar al propósito que tú tienes en mi vida duele, tú estés conmigo. Pero si usted siente que no tiene ningún propósito en la vida de Dios, venga a este lugar y dígale, Padre, enséñame el propósito. Dime qué tú quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué está deteniendo el propósito en mi vida? ¿Qué obstáculo que yo no estoy viendo está deteniendo que yo
esté en base a tu propósito. Ayúdame en esta noche, Señor. Yo le pido que cierre su vista. El altar está abierto si quiere pasar a alguien y decirle al Señor que le ayude y quiere entrar en propósito en esta noche. Él está en este lugar. Él puede hacerlo. Él puede hacer cosas grandes en ti. Grandes en ti. Te adoramos, Señor Jesús. Te amamos y bendecimos tu nombre, Padre. Te pedimos en esta noche, Señor, que la palabra que tú me diste, Señor, se la lleven en el corazón cada uno de mis hermanos. Que vayan pensando, Señor, cuál es el propósito en su vida que tú quieres para ellos, Señor. ¿Cuál es el propósito que tú quieres para cada hermano? ¿Qué obstáculo, qué serpiente está deteniendo, Padre, el propósito que tú tienes en la vida de ellos? Ayúdanos, Señor, a entender. Revélanos tu gloria. Ayúdanos a entender qué propósito es el que quieres para nuestra vida. Nos entregamos a ti, entregamos nuestros planes. Haz lo que quieras de nosotros, Señor. Te amamos, Jesús. Aleluya. Adoremos al Señor en esta noche. Nada que te pueda sorprender. Aleluya. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me inclino ante ti. Diré que perdonas y multitud de errores. Me inclino ante ti. Tu destino eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Tu destino eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer,
sorprende, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore Nada más, tendrá el propósito. y nada que me apasione más. Porque tú estás Y con solo nosotros. tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona, no olvides